Hola a todos, los saluda su querido amigo Josué Cachanilla. En el presente video de hoy daré mi opinión personal al tema de si realmente Marruecos puede reclamar históricamente las Islas Canarias. Quiero aclarar que esta es mi opinión personal y es tan válida como la de ustedes, pero igualmente me encantaría conocer sus opiniones, siempre con respecto. Comencemos. Como saben, las Islas Canarias son un archipiélago de islas ubicadas en el Océano Atlántico, muy cerca de las aguas de Marruecos y el Sáhara Occidental, que está bajo ocupación de Marruecos. Debido a esta cercanía geográfica que tiene este archipiélago de origen volcánico con Marruecos, es que este último reclama que dichas islas le pertenecen por derecho. Yo en este video voy a explorar en la historia, consultando fuentes, bajo qué argumento histórico se basa Marruecos para reclamar dichas Islas Canarias. Y no es algo que me esté inventando. Desde hace años Marruecos ha querido tener el control sobre Canarias, principalmente por su posición estratégica en el Océano Atlántico, que le daría proyección a Marruecos para expandir su flota naval. Además, los recursos naturales que posee el archipiélago, tanto en tierra como en el mar, son muy codiciados por Marruecos y por otras naciones. También muchos de ustedes deben tomar en cuenta otra razón para que Marruecos quiera esas islas, y es que con la reciente expulsión de las tropas francesas y estadounidenses de algunos países del Sahel, como por ejemplo son Níger, Chad y Malí, es muy evidente que Estados Unidos ocupa un aliado fuerte en la región, pero principalmente ocupa potenciarlo para que sea creíble esa fuerza. Solo les pregunto a ustedes españoles, ¿acaso no han visto que en los últimos años, como Marruecos ha comprado material de guerra moderno a los Estados Unidos? Tan solo en una noticia del debate, la fuente la pondré en la descripción, indica que Marruecos le compró 612 misiles Javelin por un valor de 260 millones de dólares. Y también el diario Defensa indica en un titular que Marruecos ha gastado un total de 11.300 millones de euros en defensa, tan solo en el año 2024. También el diario El País indica que Marruecos adquirió 18 plataformas de lanzamiento de misiles HIMARS, así como municiones. Además solicitó la compra de 40 bombas guiadas AGM-154C para sus aviones de combates estadounidenses F-16, con un costo total estimado de 774 millones de dólares. Aparte de los Javelin que ya mencioné anteriormente, la adquisición de tecnología militar avanzada como los HIMARS y los JSOW fortalecerá considerablemente la capacidad militar de Marruecos en lo referente en ataques de precisión a larga distancia. Podría ahondar en más información, pero creo que esto es suficiente para que uno se dé cuenta a qué aspira o cuáles son los planes de acción a futuro de Marruecos. Tan solo la distancia de Fuerteventura del puerto de Tafalla está a menos de 100 kilómetros de distancia. Es casi una distancia equiparable, por ejemplo, de Mexicali a Tecate. Es una distancia muy corta realmente. Me es muy sorprendente que en los cientos de años que Marruecos nunca haya querido apoderarse de las Canarias, porque sabemos bien que una enorme cantidad de siglos antes de que la presencia europea llegase a esas islas, se supone, como todos sabemos y como indica la Wikipedia, la primera exploración humana documentada fue la expedición que envió el rey Juba II de Mauritania, que por cierto no confundan Mauritania actual con la Mauritania que es el antecesor más antiguo que se tiene registro de Marruecos. Según mandó esta expedición para explorar las islas, igual como mandó una expedición para las Islas Madeira. Este relato, según
viene por parte de Plinio el Viejo. Él mismo documentó que el viaje se realizó por el año 40 a.C. Y de hecho en su obra, él se refiere a esas islas como islas afortunadas. A mí la verdad, Wikipedia nunca la he considerado una fuente 100% confiable, ya que en muchas ocasiones la suelen manipular y alterar a su antojo. Por ejemplo, mi mayor duda es por qué Plinio el Viejo no documentó la presencia de habitantes de origen bereber en su relato del viaje del rey Juba, ya que según la fuente Hola, que de hecho dejaré su enlace, Islas Canarias indica que la presencia de población data de por lo menos el siglo V a.C., o sea que ya las islas tenían más de 400 años habitadas antes de que se realizase el viaje del rey Juba. Por lo tanto, eso terminaría cualquier intento de reclamación por parte de Marruecos, puesto que ellos no serían los primeros en reclamar esas islas. Se supone que el rey Juba de Mauritania envió exploradores tanto a Canarias como a Madeira, como ya mencioné antes, pero lo único que se sabe es que estos exploradores encontraron una especie de canes, porque según el relato de los exploradores es que encontraron unos perros de raza mastín, pero según el historiador José Juan Jiménez del Museo de Naturaleza de Tenerife, él indica que Plinio el Viejo hacía referencia a una especie de foca monje que vivía en esa época conocida como Canis marinus. Yo la verdad no estoy muy de acuerdo con la hipótesis del señor José Juan, ya que hay registros históricos de presencia humana cientos de años y muy posiblemente muchos de esos habitantes ya tenían perros domesticados que muy posiblemente introdujeron cuando llegaron a las islas. Bueno, ya saliendo de este tema, después de las expediciones del rey Juba, no se volvería a hablar de las Islas Canarias por cientos de años, ya que la siguiente mención documentada que le hacen a las islas vendría de parte de Arnovio de Sica, que nació en el año 255 después de Cristo y moriría en el año 327, en su obra Canarias Ínsula. Pero leyendo solo hace referencia al nombre del archipiélago, pero no da más información de las mismas. No te dice cómo eran los habitantes o cómo eran sus costumbres o cómo vivían, nomás te hace una mención de las islas en su obra. Bueno, ya sé que muchos me van a decir, ¿y estas clases de historia qué tienen que ver con Marruecos? Y solo les puedo decir que esto es parte importante para fundamentar el video, así que no desesperen, que ya termino. Como decía, después de esto no hay mucha información referente a viajes o referencias a Canarias, pero como todo curioso de la historia quise indagar más para conocer realmente si hubo más viajes. La verdad, en mi búsqueda en internet me encontré con un estudio de un tal autor llamado Michael R. Eddy, que pone en su obra como título El Islam en las Islas Canarias prehispánicas. Y solo puedo decir que es muy fantasioso su estudio. Claramente dejaré la fuente de este estudio de este hombre si alguien lo quiere leer, pero en resumen el tipo dice que los árabes llegaron a Canarias y que islamizaron el archipiélago antes de que llegaran los cristianos. Yo solo puedo decir que es una completa fantasía. Según este autor mencionó que un tal Ben Farruk junto con un grupo de náufragos llegaron a Canarias en el año 999 y que supuestamente les habían enseñado las enseñanzas del Islam a los isleños, que según esto les ayudaron con una balsa a regresar a Marruecos. Ok, puede que tenga un punto, ya que en el andaluz en esas épocas, como en el Magreb, los árabes tenían una flota que protegía sus costas principalmente de ataques vikingos como de ataques de corsarios cristianos. Pero como todo buen curioso de la historia, quise comprobar si la historia de este tipo era real o no. Y oh sorpresa, en la primera línea de búsqueda me encontré en la página de la ABC España, menciona que esa historia es un invento de un hombre llamado Osuna Sabiñón,
que la inventó en el año 1844 y el que tal vez nunca existió. Igualmente dejo la fuente en la descripción para que la lean. Ya para terminar con este tema y pasar al siguiente, es que nunca hubo una incursión árabe. El simple hecho es que los cristianos llegaron a esas islas y nunca en sus relatos mencionó ninguna construcción o algún hábito por parte de los indígenas que haga referencia al Islam. Tan solo, por ejemplo, Lanceloto Malosello, o mejor conocido en Canarias como Lanzarote, debido a que él fue parte importante para que se le diera el nombre a la isla Lanzarote o Lanzarote. Fue un navegante de origen genovés que llegó a Canarias por los años de 1313 a 1330 y que duró 20 años en las islas y nunca documentó que los isleños fueran islámicos. Pero para ser sincero, no hay mucha documentación de su estadía, ya que el único registro que avala la existencia de su viaje es la carta Portulano de 1339, cartografiada por el mallorquín o genovés Angelino Dulcer. Pero para afirmar mi punto, en el portal Lancelot Digital, que por cierto voy a dejar su fuente, indica que el rey portugués Alfonso IV mandó una expedición comandada por los italianos Nicoloso de D'Arreco y Angiolino de Tegia, enviada en el año 1341. Ellos en su informe revelaron que los canarios eran unas personas muy amables, risueños y que compartían entre ellos su comida, además que eran muy buenos nadadores. En pocas palabras, no tenían ninguna influencia del Islam. Bueno, como todos conocemos, en los siguientes siglos serían los hispanos quienes al final tomarían el control de Canarias, que perdurará hasta la actualidad. Como dije al principio, Marruecos se arma hasta los dientes y lamentablemente el gobierno de Sánchez, con el reconocimiento de soberanía de Marruecos en el Sáhara ocupado, le ha permitido a Marruecos ampliar su área de operaciones para una eventual invasión de las Canarias de darse el caso. Sí, ya sé que muchos me van a decir que Marruecos nunca haría eso y que España tiene a la OTAN para proteger las islas, para ayudarlos, pero yo solo les digo una cosa: ¿realmente confían en la OTAN? Pero principalmente, ¿realmente confían en los Estados Unidos? Se los dejo de tarea. Bueno, por mi parte ha sido todo. Los veré hasta la próxima, amigos. Chao.